Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias por poder estar juntos, compartir, tener este tiempo de comunión, en armonía, Señor. Y gracias también por la palabra que vamos a poder compartir ahora. Danos entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy quería compartirles Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Los 10 primeros capítulos de Jeremías, pues, enseñan o han estado enseñando acerca de cómo Dios daba la oportunidad al pueblo de Judá de poder cambiar. El Señor los había reprendido, los había exhortado y básicamente les había dicho: ustedes se han apartado de mí, pero todavía hay oportunidad de que ustedes puedan cambiar. Pero ya llega un momento en el cual el Señor ya dice: bueno, hasta aquí. Y a partir del capítulo 11 comienza a hablar acerca de las dificultades que pasa el profeta por hablar y por exhortar al pueblo a cambiar. Y una de las cuestiones que son, que podríamos pensar para nosotros es, a veces es complicado, no solamente pensando en los demás, sino pensando en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos llama a hacer algo, a cambiar una actitud, a cambiar un pensamiento, y lo que hacemos es nos rebelamos, nos enojamos, y básicamente a veces decimos: bueno, es que lo que está diciendo no entiende, no comprende por las circunstancias que yo estoy pasando. Y básicamente esto es lo que está hablando el capítulo 11 de Jeremías. Es decir, ya ha amonestado, ya ha exhortado al pueblo, ya les ha dicho lo que tenía que decir acerca de su pecado, los ha confrontado, pero el pueblo, en vez de cambiar, lo que decide es continuar desobedeciendo la palabra y al mismo tiempo, pues, perseguir, amenazar a Jeremías, pues porque el mensaje no les gustó. Y ese es un tema que es un poco delicado, ¿no? El rechazar, y no solamente rechazar, sino que perseguir cuando las personas nos dicen algo que no nos gusta. Básicamente vamos en contra, no queremos escucharlo y lo que tratamos es de apartarlo de nuestra vida, ¿no? Pues Dios, a través de Jeremías, pues justamente nos amonesta en relación a esto, ¿no? Vamos a leer todo Jeremías y vamos a ir poco a poco. Jeremías capítulo 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra.
porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? Habiendo hecho muchas abominaciones, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hicieron ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Es interesante que cuando leemos esta parte de Jeremías, vemos que hay una primera exhortación, y no es una exhortación de decir arrepiéntanse, sino que en primer lugar, cuando está hablando acerca de lo que Dios ha pactado con ellos, es que Dios, en primer lugar, maldice a los que desobedecen intencionalmente la palabra. Los 5 primeros versículos, bueno, son los 10 primeros versículos cuando habla acerca de este maldecir. Los primeros 5 versículos habla y recuerda acerca del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y lo que está recordando tiene que ver con Deuteronomio capítulo 28 y 29, como dice el verso 2, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, ¿no? Dios había hecho un pacto en Sinaí, y en Deuteronomio, cuando vuelve a reafirmar el pacto, hay un apartado que se conoce muy bien como las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones, y es interesante, está en Deuteronomio capítulo 28, y es interesante que las bendiciones son más pequeñas que las maldiciones, es decir, en tamaño es más pequeño. Normalmente la proporcionalidad de un texto significa la importancia que le da, y no porque
Dios quiera la maldición, por eso le da más peso a las maldiciones, sino por las consecuencias. O sea, le da la importancia de las consecuencias de desobedecer a su palabra. Y es ahí donde está volviendo él a insistir. Aquí Jeremías está volviendo a insistir acerca de las consecuencias de desobedecer la palabra. Y aunque hay algunos que lo simplifican diciendo, no, es que esto pertenece al pueblo de Israel, esto ya no va con nosotros. La realidad es que sí va con nosotros, porque hay tantos mandamientos, incluso más mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y muchos de los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento se reafirman o son reafirmación de lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento. Estamos viendo los lunes por la noche ética cristiana, estamos utilizando los 10 mandamientos y los 10 mandamientos están presentes en el mensaje de Jesús y en el mensaje y en los mensajes del resto de las cartas. Entonces sí hay una reafirmación acerca de una ética, de una moral, de una forma de vivir, de obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces no solamente es una cuestión del Antiguo Testamento, sino también es una cuestión de nosotros como creyentes. Nosotros somos llamados a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a maldecir, Dios va a castigar a aquel que, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y hay consecuencias que son realmente visibles y no podemos generalizar, pero sí hemos conocido casos donde personas que intencionalmente desobedecieron la palabra de Dios, posteriormente, pues vemos enfermedades, y hemos visto incluso personas que Dios los ha llevado a que mueran. ¿Por qué? Por su desobediencia intencional. Así que pensar que nosotros estamos exentos de que desobedeciendo la palabra de Dios nos tiene que ir bien porque sí, porque así son las cosas, es un error grave, es algo y es algo sobre lo cual Dios nos va a llamar la atención. Nosotros somos llamados, como hijos de Dios, somos llamados a obedecer la palabra, porque la palabra de Dios nos expresa el carácter de Dios y entonces debemos de vivir según ese carácter de Dios. Entonces, una desobediencia intencional puede llevarnos a eso, ¿no? O sea, nos va a llevar a que Dios de alguna manera va a actuar en nuestras vidas y va a actuar de tal manera que vamos a tener que corregir esa actitud. En el verso, pensando en esta parte de lo que él está hablando de obedecer, bueno, digamos, está hablando de obedecer por la forma, porque de forma antitética está diciendo que el pueblo está desobedeciendo. Dice el verso 4, que lo sacó de Egipto, del horno, oíd mi voz y cumplid la palabra conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirméis el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en ese día, ¿no? Entonces, Dios había hecho una serie de promesas y Dios también les había prometido que ellos iban a ser el pueblo, que iban a ser bendecidos si obedecían, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos este pensamiento, o sí, este primer pensamiento acerca de que Dios maldice, Dios rechaza, Dios castiga a los que desobedecen intencionalmente la palabra. Voy a hacer el matiz porque no quiero que quede así en el aire, pero cuando decimos que desobedecen intencionalmente es que desobedecen y realmente no hay arrepentimiento en su vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en algún momento todos pecamos. Algún pensamiento, alguna palabra, alguna expresión que sale de nuestras bocas,
que realmente deshonran a Dios, pero cuando realmente estamos controlados por el Espíritu Santo, realmente tenemos esa comunión, hay algo ahí que nos dice, Íñigo, lo hiciste mal. Y entonces confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. No estoy hablando de esa situación, estoy hablando de personas que ya quizá hasta la conciencia se ha quedado tan fría, tan cauterizada, que lo hacen mal y no les importa. Que quizá la palabra de Dios les llama la atención, les exhorta, pero eso es para los demás, no es para mí. Son ese tipo de personas que se han quedado frías frente al Señor, ¿no? En segundo lugar, en esta línea de pensamiento de que Dios maldice a los que desobedecen, hay algo que realmente le llama a Jeremías, y es que Dios manda a predicar contra el pecado. Recordemos que la segunda parte, a partir del 18, la gente, o sea, básicamente hay amenazas contra el profeta, y Jeremías está predicando contra el pueblo y sabe que la gente le quiere perseguir, ¿no? Pero Dios le insiste en que en medio de ese pecado, el llamado es a predicar contra el pecado. Para nosotros es lo mismo. Cuando se ve el pecado, no es tanto predicar y hacer una predicación de 1 hora. Cuando hablamos de predicar, estamos hablando de exhortar a través de la palabra el pecado. Es decir, si yo veo en Manuel que está cometiendo un pecado, mi deber es ir a donde él y decirle, mira Manuel, estoy viendo esto, la palabra de Dios nos exhorta a vivir de otra manera, nos invita a vivir de otra manera. ¿Con qué fin? No con el ánimo como de machetear, hacer que se sienta un creyente pésimo, que no, la idea es animar a la gente a que realmente viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos llama. Versos 6 al 8 dice, Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Así que Jeremías está invitando realmente a que ellos escuchen la palabra, a que Jeremías predique la palabra para que el pueblo escuche y pueda cambiar. El problema es el verso 8, ¿no? Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Es decir, a Jeremías no le está diciendo tienes que convencerlos. A Jeremías le está diciendo exhórtalos con la palabra. Luego la decisión que tome cada uno es problema de él. O sea, Dios lo maldice, pero Dios también nos da la oportunidad a través de otros o a través de nosotros a exhortar o a exhortarnos para cambiar. Y lo que debe también, pues ya en este caso pensando en cada uno de nosotros, es que nosotros debemos recibir y entender con humildad cuando alguien nos exhorta. Cuando alguien nos dice, Íñigo, lo has hecho mal. Y creo que es un caballo de batalla, ¿no? No nos gusta que nos llame la atención. Cuando Cristina me dice, Íñigo, actuaste mal, Íñigo, gritaste, Íñigo, dijiste algo que no era correcto. La verdad, a mí no me gusta que me digan eso. Y yo creo que a nadie nos gusta que nos digan, Íñigo, lo hiciste mal o fulano lo hiciste mal. Pero justamente ahí es donde está o donde debería de estar realmente nuestro corazón. En entender y recibir y escuchar y entonces someter delante del Señor. Bueno, Señor, me han dicho que yo he gritado, que yo he hablado mal contra alguien. Señor, por favor, si es así, dame la humildad de recibirlo, perdóname y ayúdame también a pedir perdón a la persona a la que he ofendido. Y si no es así, pues bueno, pues es otra cosa, pero al menos tener la humildad de poder escuchar y recibir. Igual que si yo se lo digo a otra persona, también la otra persona tener la humildad de escuchar.
y no rápidamente saltar y pelear, ¿no? Cómo reaccionemos cada uno es nuestra decisión, nuestro problema. A Jeremías lo manda a exhortar. Cómo reacciona el pueblo ya es otro tema, es otra circunstancia. El Señor nos manda a cada uno a exhortar, a cuidar a cada persona si vemos algo que no está funcionando, algo que no está de acuerdo a la palabra. No somos llamados a convencer, sino que Dios es el que ayuda a convencer de ese pecado. Y finalmente, pues versos 9 y 10 vemos o leemos que el pueblo, a pesar de las exhortaciones, no se arrepiente. Dice verso 9, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. Verso 10, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servir. Es decir, en este caso, la reacción del pueblo ha sido rechazar la exhortación por el pecado. Pues es un ejemplo que no debemos de seguir. Cuando vemos a través de alguien que Dios nos exhorta a cambiar, debemos de tener la humildad y no hacer lo que hizo el pueblo. Así que tenemos esta primera parte, ¿no? Dios maldice a los que desobedecen, pero incluso Dios pone personas en medio de nuestra desobediencia para que nosotros cambiemos. El punto es, debemos estar dispuestos a escuchar con humildad las palabras para poder cambiar. En segundo lugar, continúa hablando acerca de esta desobediencia. Versos 11 al 14 continúa hablando acerca de la desobediencia intencional. Y son las consecuencias, ¿no? Miren las consecuencias, ¿no? El pueblo a las palabras de Jeremías no se arrepiente. Y miren lo que dice el verso 11. Vamos a ir viendo los versos del 11 al 14. He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí. Verso 12, e irán a las ciudades de Jerusalén, de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, los cuales no los podrán salvar. Verso 13, sigue hablando de los ídolos y verso 14 le dice, tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración porque yo no oiré. Es decir, llega un momento en medio de esa desobediencia intencional, de ese alejamiento, que Dios actúa sobre el pecado. Y Dios actúa sobre el pecado no porque ya quiera olvidarse de su pueblo, sino porque tiene que venir algo más grave que lo lleve realmente a reconsiderar dónde está su corazón. Este pueblo desobedece intencionalmente y va a sufrir las consecuencias. Ya no van a clamar a Dios, van a tratar de clamar a sus ídolos y el mensaje a Jeremías es, bueno, ya déjalos tranquilos. Ellos van a tener sus consecuencias. Y creo que es algo bien que debemos de tener muy presente. El pecado va a llevar a sufrir las consecuencias del pecado. Y creo que es algo que en la sociedad como vivimos ahora, que pareciera que todo se puede esconder, creo que es algo que no somos muy conscientes. En las iglesias donde generalmente este tipo de mensajes no gusta el tema de las consecuencias del pecado, nos gustan las cosas bonitas. Creo que esto es un mensaje muy vigente para nosotros hoy día. Debemos de entender que el pecado tiene sus consecuencias, sí o sí. Y vuelvo a insistir, nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero eso no quita las consecuencias del pecado. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es tener la seguridad de la salvación, saber que vamos a vivir eternamente con el Señor. Y otra muy distinta es creer que porque soy hijo de Dios no voy a sufrir las consecuencias, el castigo por mi pecado. Lo voy a sufrir. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios.
Es cierto, no tenían el Espíritu Santo, pero era el pueblo escogido por Dios. Ellos fueron salvos por la fe en el que iba a venir, en Jesucristo. No sabían quién era, pero iba a venir. Ellos fueron salvos y Abraham lo dice, fue salvo por fe. David también fue salvo por fe. Pero ¿qué pasó? Pecaron y ellos sufrieron las consecuencias. Y llegó a tal grado que cumplió Deuteronomio 28 y 29. Las consecuencias finales del pecado, y está ahí descrito y ahí está bien detallado, es el exilio. Pareciera como que primero escribieron lo demás y luego Deuteronomio. No, primero escribió Deuteronomio y ya les avisó, si ustedes desobedecen, finalmente van a sufrir el exilio. Así que el pecado debemos de tener claro que si no nos arrepentimos, vamos a sufrir las consecuencias de él. Y finalmente, del 15 al 17, viendo un poco el proceso de aquellos que desobedecen a Dios. Del 15 al 17 habla acerca de cómo Dios se entristece. Algunos pueden pensar, no, es que Dios se disfruta cuando nosotros pecamos y nos castiga. No, Dios no lo disfruta. Miren qué es lo que termina diciendo, y voy a empezar del 16. Olivo verde. Olivo verde digamos, es la figura que Dios está utilizando para Judá. Hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Es decir, Dios se encargó de ese pueblo y dijo que ese pueblo era muy especial. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Dios castiga el pecado. Porque Jehová de los ejércitos te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Es decir, Dios llega a un punto donde Él tiene que castigar a su pueblo. Y Él dice, mira, es que este pueblo es especial, pero lo tengo que castigar porque se apartaron e incensaron, es decir, adoraron a otros dioses. Así que cuando Dios castiga el pecado de nuestras vidas, no pensemos que Dios está contento, ya Íñigo pecó, ahora voy a ir con truenos y relámpagos contra Íñigo, ya le voy a... No, o sea, voy a sufrir las consecuencias, pero no debemos de pensar que Dios se alegra porque Íñigo pecó. Dios se alegra porque Íñigo no se reconcilió, no pidió perdón por esos pecados. No, todo lo contrario. Íñigo, por ser hijo de Dios, es alguien especial para Dios. Y cuando Íñigo peca, Dios se entristece. Cuando Íñigo persevera en el pecado, Dios se entristece todavía más. Y cuando Dios tiene que actuar para corregir mi conducta pecaminosa, Dios se entristece todavía más. Porque Él querría que yo me arrepintiera y que viviera una vida santa para adorarle a Él. Así que ese pensamiento de que Dios se alegra, no. Si se dan cuenta, el proceso que vemos aquí, esa maldición por la desobediencia, es un proceso que comienza con, digamos, la exhortación por el pecado, rechazo por el pecado, y Dios se entristece porque tiene que actuar contra el pecado. Y es un claro, pues, llamado a nosotros, ¿no? Pues justamente para evitar este tipo de cosas, que en nuestras vidas se deben someter a Dios, al carácter de Dios, a obedecer a Dios. Y finalmente, versos 18 al 20, del 18 al 23, vemos las amenazas, ¿no? Y decía al principio que uno podría pensar, ¿no? Bueno, pues Jeremías, tan buen trabajo que estaba haciendo con el Señor, ¿por qué no le metió en una campanita donde nadie lo podía tocar, donde, pues si era el profeta, pues que nada le pasara? Pues Dios permite que en medio de esa responsabilidad a la hora de exhortar por el pecado,
Dios permite que nosotros también podamos pasar por momentos difíciles y que realmente lo debemos de hacer porque confiamos en el Señor, en que Él es el que nos va a cuidar. Y entonces lo que le está diciendo a Jeremías básicamente, y lo vamos a ver, es confía en mí. Yo voy a hacer justicia, confía en mí. Tú haz lo que yo te he dicho, confía en mí. Pero es que me están persiguiendo y que le dice Dios, confía en mí. Hoy día en las iglesias no gusta, hemos dicho, lo decía al principio, no gusta que se hable del pecado, no gusta que se exhorte contra el pecado. No, mira, no, mejor me voy a otro lado porque mira, está pesadito el pastor, está pesadito el predicador, que le gusta ahí andar azuzando con el pecado. ¿Y por qué no me hablas de cuánto me ama Dios, de cuánto me... No, eso no me gusta y eso otro sí. Si nos damos cuenta, aunque nuestro llamado es a ser sacerdotes, es decir, ser intercesores, vemos también en Pablo que Pablo cuando ve un pecado los exhorta. Y por ejemplo, Corintios, la carta a los Corintios, y es una carta donde hay un proceso muy complicado, donde Pablo está exhortando el pecado de la iglesia en Corinto. Y no son solo 2 cartas, son 4 las que se dan, se entiende. Hay 2 de ellas que no las tenemos, pero que se mencionan, y 2 que sí las tenemos. Tenemos segunda y cuarta a los Corintios, que es nuestra primera y segunda, y falta la anterior a primera y la que está entre segunda y entre primera y segunda, que es la tercera carta. Y en medio, y eso se lee en primera y segunda de Corintios, en medio de esa exhortación de Pablo por los pecados a los corintios, vemos que a Pablo no le está agradando, vemos que contra Pablo digamos, lo confrontan o le dicen, eres un exagerado, la verdad no te queremos escuchar. O sea, hay problemas en medio de la confrontación del pecado. Entonces somos sacerdotes, pero también somos llamados a confrontar el pecado. ¿Para qué? Para que la iglesia siga siendo una iglesia santa. Porque primera de Pedro 2:9 habla de que somos sacerdotes, pero habla también del sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces la exhortación es para ser esa nación santa, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para honrar al Señor. Y entonces aquí vemos en Jeremías del 18 al 23, vemos lo que Dios pide a Jeremías y que es un ejemplo para nosotros. Del 18 al 20 habla justamente acerca de confiar en él a pesar de la conspiración. Le está diciendo a Jeremías, mira, yo sé que tú sabes que te quieren matar, pero confía en mí. Sigue adelante, sigue hablando. Dice el 18, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Es decir, Dios da a entender lo que el pueblo quería hacer con Jeremías. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyámoslo el árbol con sus frutos, con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Está diciendo, bueno, me querían matar. Entonces dice finalmente Jeremías, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Es decir, Jeremías dice, bueno, yo sé que me quieren matar, pero yo sé que tú eres el Dios santo, el Dios que me cuida, en ti puedo confiar. Así que en medio de todo esta exhortación por el pecado, Dios nos llama a perseverar sabiendo que Dios cuida de nosotros. Y por último, versos 21 al 23, termina diciendo que Dios hace justicia con los que confían en Él. No profetices, verso 21, en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Eso es lo que decían los de Anatot.
Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, le responde Jeremías. He aquí yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos. Es decir, le habían dicho a Jeremías, deja de predicar, y ¿qué dice Dios? Dios va a hacer justicia a favor de Jeremías. Así que vemos que Dios nos llama a exhortar con amor, porque no es solamente exhortar de mala manera, sino exhortar con amor por el pecado de los demás. Dios nos llama a exhortar que si vemos un pecado, a decirle, hermano, veo que está pasando esto, la palabra de Dios dice esto, le animo a que se regrese al Señor, a que pida perdón. Que podemos encontrar respuestas humildes donde cambian, sí, pero también vamos a encontrar respuestas donde la gente va a ignorarnos. Incluso puede amenazarnos, no me vuelvas a hablar, no me lo digas, yo no quiero saber nada de ti, yo ya no te hablo. Pero recordemos que es nuestro llamado y que Dios se va a encargar de hacer lo que debe de hacer ante el pecado. Es decir, Dios lo va a juzgar, lo va a castigar. No es mi deber ni responsabilidad el hacer el juicio. Eso es algo del Señor. Nuestro deber es predicar acerca del pecado y recordar que Dios va a juzgar el pecado finalmente. Pues que el Señor nos ayude. Por un lado, a que cuando escuchemos a alguien nos diga, hermanito, hermanita, lo que está haciendo no está bien. Pues en primer lugar tengamos humildad para escucharlo y también para evaluarlo frente al Señor con humildad. No sencillamente enojarnos y mal responder. Y en segundo lugar, si Dios vemos un pecado y vemos que hay que exhortarlo con amor y a sabiendas que la respuesta de las personas va a depender de ellos y que Dios es el Dios que nos va a cuidar en todo momento. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios que ama la verdad y nos pides que nosotros vivamos en esa verdad. Ayúdanos, por favor, a ser creyentes humildes. Y cuando tú nos confrontes a través de tu palabra un pecado, lo entendamos y con humildad hagamos los cambios necesarios. Pero también, Señor, velemos de manera amorosa con las personas que nos rodean para animarlos, exhortarlos a que te busquen a ti y a que vivan de acuerdo a tu voluntad. Señor, que no pase como lo que pasó cuando Jeremías predicaba, que el propio pueblo se rebeló contra las palabras de Jeremías, que incluso llegaron a perseguirlo y querían matarlo. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser hijos dignos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.